Muy buenos días, bendiciones para todos. Les saludo en esta mañana en el nombre del Señor, deseando para usted que la bendición del Señor esté sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre todo lo que usted haga. Recordará usted ese pasaje del libro de Génesis, donde se nos dice que el Señor estaba con José y que él bendecía todo lo que José hacía. Era maravillosa promesa, maravillosa promesa. Deseo que en esta mañana esa promesa esté sobre su vida, porque para eso nos llamó el Señor, para hacer de nosotros personas diferentes, personas en quien Él iba a mostrar su gloria. Bendito el nombre del Señor. Son bienvenidos todos, ¿no?, en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Y quiero que tome allí su Biblia, que disponga su corazón en esta mañana para recibir el reto de Dios. Yo sé que es un reto bien desafiante el día de hoy, pero será un reto que va a bendecir enormemente tu vida, va a bendecir tu familia, va a bendecir tus negocios, va a bendecir lo que tú eres, ¿no? Tiene sus complicaciones, en el sentido en que la palabra nos reta a hacer cambios y a veces nos acomodamos en nuestra vida espiritual, ¿no? Pero necesitamos ir marchando hacia donde Dios nos va llevando. Recuerde que este es un tiempo devocional para el crecimiento espiritual, para que usted pueda crecer y que cada día se pueda parecer más y más a nuestro Salvador, a Jesús, que es nuestra meta. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que vamos a la palabra en esta mañana, porque hoy Dios nos reta hoy a que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Este es el reto del día de hoy y vamos a leerlo en la Escritura, en el capítulo 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Tome por favor allí su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Dice segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 18, vamos a leer. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Maravillosa palabra que nos desafía, sobre todo en este tiempo, que es un tiempo en el que yo he considerado que es el tiempo de las alianzas, el tiempo de los acuerdos, el tiempo en donde muchos creyentes han tomado decisiones en su vida sin tener en cuenta esta instrucción. Esto no es solamente un consejo, esto no es solamente una palabra opcional que Dios dio, esta es una instrucción. La palabra instrucción tiene que ver con una tiene que ver un mandamiento, y el mandamiento de Dios, si quieres tener los resultados en tu vida, deben ser acatados obligatorios en ese sentido. O sea, yo quiero ver los resultados que Dios promete en la palabra. Bueno, debes someterte a la palabra. Y el apóstol Pablo es bien claro cuando escribe a la iglesia, porque
en el contexto de la iglesia se están dando ciertas alianzas, ciertos acuerdos que los creyentes habían comenzado a tener. Ahora, la Biblia no nos manda y no nos prohíbe a nosotros que tengamos relación con las personas que no conocen a Dios. Debemos conocerlo, debemos relacionarnos con ellos, porque ¿cómo los vamos a traer al Señor? Pero la Biblia es bien enfática en decir: no se unan en yugo, es decir, no haya comunión. Vamos a definir algunas cosas. Primeramente, ¿a qué se refiere la Biblia cuando está hablando de los impíos o los incrédulos? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es eso de unirse en yugo? A menudo las personas pues aplican o entienden o interpretan que esta palabra tiene que ver exclusivamente con el matrimonio. Y bueno, sí, en muchas cosas, pero esta palabra tiene una implicación mucho más extensa, mucho más profunda. Y vamos a explicar un par de detalles. El primero de ellos es que la Biblia dice, habla del carácter de la relación, ¿no? El carácter de la relación, dice un yugo. Recuerda que un yugo era un instrumento que se usaba en la antigüedad para unir a dos animales o dos bueyes, para que estos pudieran dedicarse a la labor del campo, ya sea arar, ya sea a trabajar la tierra. Así que necesitaban tener dos yugos iguales, es decir, no solamente de la misma naturaleza, sino que tuviesen las mismas cualidades, por decirlo de alguna manera, que fuesen obedientes, que pudieran, que tuvieran el principio, ese principio de unidad, de poder trabajar unidos. Entonces, habían algunos elementos que se tomaban en cuenta para unir a dos animales para poder trabajar la tierra. Y creo que la palabra de Dios nos cita esta situación, porque Pablo quería enseñar algunas cosas vitales que deben ser tomadas en cuenta en la vida de los creyentes. Y creo que está hablando de la comunión. Dice, porque qué comunión, qué compañerismo tiene, qué comunión tiene, qué concordia, qué parte, qué acuerdo. Entonces ya no solamente está hablando de un propósito superficial, no está hablando de una relación momentánea, sino que está hablando de una relación en la cual debe haber compañerismo, una relación donde debe haber comunión, en la que se debe concordar, una relación en la cual deben haber acuerdos. Esa palabra, o sea, todos esos propósitos las resume una palabra, y es la palabra comunión. No podemos tener, dice la palabra, no puede haber, que esto no es algo caprichoso, que a veces se interpreta así. Cuando por lo menos nosotros los pastores, que tenemos la responsabilidad de velar por las almas de los creyentes, estamos viendo que un creyente está involucrándose más allá de los límites con una persona inconversa, nosotros le hacemos obviamente la salvedad, hermano. La palabra de Dios dice: usted no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pero muchos no aceptan, porque tal vez como tienen un acuerdo emocional, tal vez porque sienten lo mismo emocionalmente, piensan que eso es suficiente para construir una relación. Y no estoy hablando solamente de relaciones emocionales, relaciones matrimoniales. Esto habla de la comunión en sí, habla de acuerdos, y los acuerdos pueden hacerse de muchas índoles, de muchos tipos. Usted puede tener un lazo de amistad profundo, puede tener una relación comercial, pero el punto es que la palabra de Dios dice que no puede haber comunión por la naturaleza de los elementos. Si usted es un hijo de Dios, usted es un hombre, una mujer espiritual.
Usted es templo del Dios viviente. Como dice aquí la Biblia, Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted tiene una naturaleza espiritual diferente a aquellas personas que no conocen a Dios, a los incrédulos, como lo dice Pablo. Usted tiene una naturaleza diferente. Es que esto no se trata, no sé, eso es como tomar animales diferentes especies. Por ejemplo, voy a tomar un ave, un pájaro, y voy a unirlo en un matrimonio con un perro, con un gato. O sea, eso es ridículo. O sea, por la naturaleza. Y es claro el punto. La naturaleza. Ahora, usted, como hijo de Dios, si tienes a Cristo en tu corazón, tu naturaleza es espiritual. Tienes una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual no la tienen aquellas personas que no tienen a Cristo. No la tienen. Es posible que algunas personas puedan estar de acuerdo con la palabra, pueden estar de acuerdo, inclusive hasta asistir a una iglesia, pero toda la persona que va a la iglesia no es cristiana. Toda la persona que dice que cree en Dios no es cristiana, porque un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que por el arrepentimiento, por haberse arrepentido de sus pecados, haberse rendido a Cristo y haberle dado su vida al Señor, esa persona ha sufrido un cambio, no por sus esfuerzos, por lo que él haya hecho, sino porque Cristo, escúcheme bien, Cristo lo prometió, y el Espíritu Santo es el que hace que una persona nazca de nuevo cuando ve que hay un arrepentimiento sincero y cuando ve que hay una rendición honesta, sincera a Dios. Entonces nace el ser. Hay un ser espiritual. Cristo de la gloria está en nosotros, pero eso no lo tienen las personas que no se convierten a Dios. Aquellas personas que no se arrepienten de sus pecados, aquellas personas que no rinden sus vidas a Cristo, ellos no han nacido de nuevo. Pueden estar en una iglesia, pueden leer la Biblia, pueden estar de acuerdo, pueden hasta inclusive escalar algunas posiciones, algunas esferas dentro del cristianismo. Pero una persona que no ha nacido de nuevo es un incrédulo todavía, porque su naturaleza, nosotros no somos cristianos porque adoptamos forma, porque vamos a una iglesia, somos cristianos porque hemos nacido de nuevo y porque diariamente nosotros, como lo diría el mismo Cristo, hemos tomado la cruz y lo seguimos a Él, diariamente. Por eso usted y yo somos cristianos. Ahora, eso no lo tienen todas las personas que se confiesan cristianos. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es, vamos a mirar las cosas, vamos a observar la vida como Dios la observa. Vamos a interpretar las cosas como Dios las interpreta. Si una persona, y hablo específicamente a aquellas personas que están pensando o que se han involucrado emocionalmente con alguien que es un incrédulo, porque no ha nacido de nuevo. Pregúntele a la gente, ¿has nacido de nuevo? O sea, a veces nos dejamos sorprender por los sentimientos, nos dejamos sorprender y terminamos emocionalmente atados, entusiasmados, enamorados, atraídos por alguien. Y entonces nosotros le confesamos, muchos le confiesan, mira, yo soy cristiano, y él dice, bueno, yo también, con tal de tener la relación, con tal de estar en la unidad. Y terminan siendo defraudados, y eso es lo que Dios quiere evitar. Quiere evitar eso, quiere evitar que los hijos de Dios sean defraudados, que usted sufra decepciones, que usted fracase matrimonialmente, fracase en su intento de tener comunión con una persona. Nosotros necesitamos la comunión, necesitamos estar en comunión con las personas. Pero la Biblia dice que si tú vas a unir tu vida, y hablo específicamente a los solteros, si vas a unir tu vida en matrimonio a alguien, tiene que ser una persona cristiana, tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, por supuesto. Porque, como dice la Escritura, por la naturaleza de las cosas, no hay comunión entre la justicia y la injusticia. Usted va
a convertir en justicia la injusticia. Usted no puede hacer eso. Eso es imposible. Usted algo injusto no lo puede volver justo. Dice la Escritura, no hay comunión entre la luz con las tinieblas. Por mucho que te esfuerces, no puedes hacer que las tinieblas sean luz, por la misma naturaleza de las cosas. Entonces, eso es a eso nos invita la palabra de Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque tampoco, así como no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, ¿podrá usted reconciliar a Dios con los ídolos? ¿Podrá hacer usted que Dios tenga una comunión con los ídolos? Eso es imposible. Eso es imposible, como decimos nosotros popularmente, como la sal y el azúcar, como el agua, como el agua y el aceite. Son cosas totalmente diferentes que, aun cuando tú las pongas en un mismo lugar, no se van a mezclar. No se van a mezclar. Y ojalá que podamos comprender esta verdad, porque a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y queremos como tener pues la autoridad que Dios no tiene hacer las cosas que Dios no hace. Básicamente eso, porque nosotros decimos no, esta palabra es relativa, esta palabra no es relativa, esta palabra es clara, es contundente. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿cuáles son los intereses de los incrédulos? ¿Cuál es la visión de un incrédulo? ¿Cuál es el destino de un incrédulo? ¿Qué es lo que guía? ¿Qué es lo que impulsa la vida de un incrédulo? Y póngase a pensar qué es lo que guía la vida de un cristiano. ¿Cuáles son los intereses que busca un cristiano? ¿Cuál es el destino de un cristiano? Son dos cosas totalmente diferentes. Y dice la Biblia, tenemos que comprender esa realidad. Hay una naturaleza espiritual que es diferente. La persona que no conoce a Dios, el incrédulo, el impío, aquella persona que Cristo no es el Señor sobre su vida, tiene una visión de la vida, busca unos intereses, vive por unos valores, tiene un destino totalmente diferente a aquel hombre, aquella mujer que es un hombre o una mujer de Dios. Y Pablo lo habla claramente. Necesitamos más que el gusto, que la atracción, que los sentimientos para poder edificar un matrimonio. Y le hablo específicamente a aquellos que tal vez están pensando en organizar sus vidas, en buscar una pareja. Si usted es un hombre cristiano, escúcheme, si usted es una mujer cristiana, la Biblia le manda a usted a que no se una en yugo desigual. No se una en yugo desigual. Lo vas a lamentar. Lo vas a lamentar. Atienda la advertencia de Dios. Y si usted conoce alguna persona, algún amigo, algún familiar, algún hermano en la fe que está por cometer ese error, que usted lo está viendo que se está involucrando emocionalmente con un inconverso, con un impío, con un incrédulo, haga un acto de cuidado. Actúe como Dios actuaría y anuncie, le dirá, hermano, la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Esto muchas personas que hoy se encuentran en esta situación te lo pueden corroborar. Yo siempre le digo a los solteros, antes de tomar una decisión, acérquese y hable, converse con aquellas personas, aquellos creyentes que ya tienen una experiencia matrimonial. Una experiencia matrimonial en todos los sentidos. Por ejemplo, le digo, si usted es soltero y usted no tiene conocimientos de cómo se administra un hogar, bueno, acérquese a una persona, hermano, ven acá, yo tengo una inquietud, quiero que tú me digas cómo administras tu casa, cuántos son tus gastos, etcétera. Pero también
aquellas personas que de pronto hoy, porque han venido al Señor con un matrimonio, un yugo desigual, o porque se casaron y tienen una relación y entonces ya vino así en esa condición al Señor una persona. Entonces hay un matrimonio mixto, ¿no? Un matrimonio donde hay un cristiano y hay un no cristiano. Entonces usted acérquese y pregúntele cómo es la convivencia con una persona no cristiana. Eso es lo que debemos hacer, pero nosotros muchas veces, solteros, impetuosos, tomamos decisiones sin consultar ni a Dios ni la experiencia, y por eso es que fracasamos. Entonces, me parece, sé que hay muchas personas que han tomado la decisión conociendo la palabra, se dejaron en un momento dado llevar por su ímpetu y entraron en una relación con una persona inconversa y hoy lo están lamentando. Bueno, yo creo que nosotros nos hace bien o nos haría bien acercarnos a esos creyentes y hablarle, preguntarle, hermano, ¿cómo es tu experiencia? Ellos te podrán dar un consejo, pero la palabra de Dios es clara. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es que yo estoy enamorado, es que yo estoy enamorada. Escúchame bien, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Para construir un matrimonio duradero y estable se necesitan principios espirituales, se necesitan valores espirituales, se necesita una comunión con Dios. No es suficiente lo emocional. Usted no se está dando cuenta. Usted no ve la experiencia de los demás. Usted no observe la experiencia de sus familiares. Observe las experiencias de sus amistades. Observe personas que nada más tomaron en cuenta el atractivo, la atracción física, los sentimientos para edificar un matrimonio. ¿En qué queda eso? ¿En qué quedó? Usted debe tomar en cuenta ese contexto. La Biblia dice que la sabiduría clama por todas partes. Es decir, toda situación te está hablando. Abra sus oídos y escuche lo que Dios le está diciendo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ese es un reto, el reto que Dios nos plantea a nosotros. De pronto te dice, pastor, yo estoy casado, y mi esposa es cristiana, mi esposo es cristiano, no tengo problema con eso. Bueno, es que el yugo desigual no solamente tiene que ver con el matrimonio, el yugo desigual tiene que ver con toda persona con quien tú vas a establecer la comunión. La comunión. Hay un texto en la Biblia que siempre cito para explicar la definición de comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Abra su Biblia en el Evangelio, en la carta en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 32. Tenga la amabilidad allí. Abre su Biblia. Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice, esto es lo que significa la comunión. Dice, y toda la multitud que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este texto nos habla de comunión. ¿Qué es la comunión? La unidad de corazón y de alma. Cuando unes tu corazón y tu alma a una persona, cuando unes tu corazón y tu alma a una situación, mira, examina bien antes de unir tu corazón y tu alma a una persona o a una situación que sea alguien igual a ti. Que sea alguien... Nosotros estamos cansados, hastiados de ver cómo fracasan las relaciones. No solamente las relaciones que tienen que ver con el matrimonio. Las relaciones porque no toman en cuenta la diferencia. Y es clara la Biblia. Es clara la Biblia. La comunión es unidad de alma y de corazón. Y a veces somos muy fáciles, somos muy prontos para entregar y para unir nuestro corazón a causas, unir nuestro corazón a filosofías, unir nuestro corazón a personas, unir nuestro corazón a trabajos, a cosas que a veces, que no pensamos bien, cosas que no tienen nada que ver con Dios ni con el reino de Dios. Personas que van buscando
un destino, una dirección diferente a la que Dios nos plantea en su palabra. Hoy yo he visto y aprecio y mi forma de interpretar este tiempo es de la siguiente manera. Yo creo que este es el tiempo de las alianzas, el tiempo el tiempo de la reconciliación, pero la alianza y la reconciliación interpretada de una manera equívoca, porque muchas personas quieren reconciliar lo irreconciliable. Muchas personas quieren poner bajo una alianza lo que es distinto. Entonces, la Biblia nos habla de tolerancia. Esto no nos dice a nosotros que debemos ser intolerantes, no, de ninguna manera. No podemos nosotros decir que la palabra nos avala y nos manda, nos autoriza que seamos unos violentos, que no, la palabra no nos manda eso, pero la palabra sí nos manda a que tengamos claro cuál es la diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios. La palabra sí nos establece bien claro con quién debemos unir nuestras vidas. No piense solamente en sus necesidades físicas, en sus necesidades económicas, en sus necesidades sexuales, en sus necesidades emocionales. No piense solamente en eso, porque muchas personas, enfocándose solamente en eso, hoy están fracasados, hoy están frustrados, hoy están en situaciones irreversibles en sus vidas. Hoy están lamentando situaciones, lamentando haber perdido tiempo, lamentando muchas cosas, porque no tomaron en cuenta el consejo de Dios. No se una en yugo desigual. Pastor, pero es que yo no veo en mi medio, en mi entorno, yo no veo con quién pueda unirme. Confía en Dios. Confía en Dios. Cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac, y Dios le dice, detente, porque yo ahora conozco que que crees en Dios, que eres un hombre justo. Todo estaba preparado para el sacrificio, pero como Dios le dijo a Abraham que no sacrificara al hijo, a Isaac, entonces lo quitó. Ahora, ¿qué iban a poner allí sobre el sacrificio, sobre el altar? Y Abraham miró alrededor y ahí encontró trabado de los cachos un cordero en un matorral. ¿Quién puso ese cordero ahí? Dios. Por eso Abraham dice, en el monte del Señor será provisto. Es decir, que Dios es poderoso para acercarte a personas, para acercar a personas a ti que tengan tu mismo espíritu, que tengan tu mismo propósito, que tengan tu misma visión. No se desespere y comience a buscar afanosamente. No se deje atrapar por sus emociones. No se deje atrapar por las estrategias del enemigo, por las trampas que él pone para que usted quede preso en un yugo desigual. No se deje atrapar. Escape por su alma. Escúcheme, Dios va a proveer lo que tú necesitas. El Señor Jesús dijo, no te afanes por las cosas del mundo, porque tú tienes un Padre en los cielos que sabe de qué cosa tienes necesidad. Oh, alguien tiene que escuchar esta mañana esto. Tienes un Padre en los cielos que sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú se las pidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Quiero terminar dándote un testimonio. Siendo un muchacho soltero en la iglesia, en la iglesia donde yo conocí al Señor, era un muchacho de 17 años y la costumbre, lo común en ese pueblecito donde yo conocí al Señor, era que las personas a temprana edad se ennoviaban y se casaban, porque eso era algo como tradicional. Una persona de 17 y 18 años ya tenía un hogar, ya comenzaba a tener hijos. Y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo me enamoré del Señor. Mi corazón estaba apasionado por Él. Yo no le prestaba atención a nada. No le prestaba atención a nada. O sea, tenía que cumplir con trabajos, tenía amistades, relaciones, etc. Pero el corazón mío estaba rendido a Cristo. Cristo era el amor de mi vida.
Lo es todavía, pero es ese primer amor en el que hay un entusiasmo, un fuego, una pasión poderosa, impetuosa. Y así comencé mi vida cristiana. Y un día el pastor me llamó y me dijo: hermano José, ¿usted no se ha dado cuenta que en la iglesia hay una hermana que lo mira con buenos ojos, que está interesada en usted? Y era una niña de Dios, una muchacha linda, que estaba allí, una hija del Señor. Y yo creo que fue imprudente y no, tal vez no le respondí al pastor como debía responderle, porque yo noté que después de mi respuesta él se sintió un poco mal. Y yo le dije: pastor, yo le agradezco que usted esté velando por esa área en mi vida, pero le voy a decir algo. Yo ahorita mismo no estoy interesado en buscar novia, en buscar mujer, porque yo ahorita mismo estoy interesado en conquistar el corazón de mi Salvador. Quiero entregarme al Señor de tal manera, y quiero amarlo y quiero buscarlo y quiero concentrar en Él mi atención. Y ahorita mismo no me interesan las mujeres. Así le contesté a mi pastor. Yo después lo noté así un poquito como raro, pero era lo que había en mi corazón en ese momento. Buscar a Dios. No fui a la iglesia a buscar novia, a buscar esposa. Yo no fui a la iglesia a buscar distracciones. No fui a la iglesia a buscar amistades. Fui a la iglesia a buscar a Dios y lo encontré. Lo encontré. Después vinieron los amigos. Después vino mi esposa. Pero escúcheme bien. Mi primera intención fue enamorarme de Dios. Y una vez que yo tenía el conocimiento de Dios, una vez que Dios comenzó a enseñarme, entonces ya comencé a tomar decisiones alineadas a su voluntad. Quiero animar a todos aquellos que están en el momento de tomar decisiones. Toma en cuenta el consejo de Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Antes, escúchame, ya la palabra, por esto ni siquiera tienes que orar. Hay personas que dicen: bueno, pastor, yo me siento atraído o me siento atraída por fulana de tal o por fulano de tal. No es cristiano, pero yo voy a orar. O sea, eso no tiene que orar. Usted no tiene que orar por eso, porque ya eso está explícitamente en la Biblia. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Deja que Dios haga su obra en las personas. Pero atienda el consejo de Dios, mi querido. Piense muy bien cuáles son los intereses de la gente con quien tú te estás relacionando. ¿Cuáles son los intereses de tus amistades? ¿Cuáles son los intereses de ese socio? ¿Cuáles son los intereses de ese pretendiente? ¿Cuáles son los intereses? ¿Es una persona que ha nacido de nuevo? Si no ha nacido de nuevo, esa persona no es un candidato para ti. Escúchame, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Con los incrédulos. Es posible que muchos estén hasta en la iglesia, pero todavía no tienen el nivel, todavía no tienen el corazón, todavía no tienen, y no estoy hablando de ministerio, estoy hablando de madurez. Tal vez no tienen el nivel de madurez espiritual, o tal vez usted no tiene el nivel de madurez espiritual para unirse con alguien mucho más maduro que usted. Va a haber un problema ahí. Va a haber un problema. Debe haber un equilibrio. Ese es el reto que nos plantea la palabra de Dios el día de hoy. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y si tal vez estás en la posición correcta, en el lugar correcto en la relación, porque no te has unido en yugo desigual con los incrédulos, pero entonces te animo a que dejes este consejo a todas aquellas personas a quien tú ves en riesgo de yugo desigual. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Padre. Señor, muchas personas han fracasado, muchos están experimentando, Señor, las consecuencias de un yugo desigual.
Yo oro por ellos en esta hora, para que tú le des la fortaleza, para que tú le des el ánimo, para que tú avives sus corazones espiritualmente y que ellos puedan sobreponerse, Señor, a esas situaciones. Pero también oro, Padre Celestial, por aquellos, Señor, que están por tomar decisiones. Le animo en el nombre de Jesús que acepte el reto de Dios en este día. Dígale al Señor: Padre, dame la fortaleza para tomar y mantenerme en las decisiones correctas. Órele así al Padre en esta mañana. Dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo acepto el reto del día de hoy para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Y yo oro, Padre, en esta mañana por todos aquellos que creen tu palabra y que deciden, Señor, hacer alianzas, establecer relaciones basados en este principio. En el nombre de Jesús, te pido que les ayudes, que les bendigas, que les prosperes, Señor, de una manera sin igual, para que haya la evidencia de que tú eres fiel y que tu palabra se cumple en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Dios bendiga poderosamente su vida. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, sobre todo aquellas personas que se han estado involucrando emocionalmente con otros. Sé que no es fácil romper, sé que no es fácil apartarse, alejarse, pero como diría el apóstol Pablo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo dijo Pedro. Pero Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, decida agradar a Dios en este día. Decida seguir el lineamiento de Dios para su vida. Que Dios le bendiga, hermano.